Muy buenos días, tardes o noches para todas y todos, familias. Yo soy Juan Diego. La grabación del día de hoy eh, es, digámoslo así, la recopilación del tema de Clúster C de los trastornos de la personalidad. Eh, digamos que este tema se dio el pasado martes. Pero pues no logró terminarse por completo, ¿sí? Por ese motivo, entonces, realizo esta grabación para que ustedes tengan el material, para que les quede para ustedes en cualquier momento en que necesiten recurrir a él. Y bueno, entonces, en un primer momento, me gustaría retomar un poco varias cosas que estuvimos hablando en esa sesión de terapia multifamiliar. Recuerdo muy bien que hablamos sobre eh, la transformación humana. Dejamos muy en claro que pues los usuarios cuando ingresan al tratamiento, si bien ingresan con un motivo de consulta, con un conjunto de síntomas que podemos describir o especificar, eh, como institución y también como dispositivo, entendemos que más allá de ese motivo de consulta, hay un ser humano en proceso de transformación, ¿sí? Y que dentro de ese proceso de transformación habrá varias cosas que reconocer y también habrá un proceso en el que no solamente se involucra al usuario, sino que también se involucra a la familia. Por lo tanto, ese proceso termina siendo más de un nosotros que de una sola persona, ¿sí? De allí que la familia tenga un aspecto tan importante, un rol tan importante dentro de ese proceso de transformación. Entonces, la idea es que poco a poco, si no es que de entrada, el proceso de tratamiento del usuario se convierta en un proceso de un nosotros que involucre a la familia. En esa medida cogen importancia la terapia familiar, cogen importancia el acompañamiento que se haga en casa, coge importancia que la familia también conozca y sepa sobre el proceso del usuario, sobre este conocimiento que nosotros brindamos y que la familia, por supuesto, también tenga un apoyo para ellos mismos, ¿sí? Al igual que sean un apoyo para el usuario, también tengan un apoyo para ellos. Entonces, este es el sentido que tienen las terapias multifamiliares que realizamos los días martes. También hablamos sobre algo que me parece muy importante, ¿sí? Que es un trastorno, ¿sí? Digamos que la palabra trastorno, gracias a los medios de comunicación, tal vez a las películas, se ha puesto en un sentido bastante peyorativo y también se ha sobreexaltado, digámoslo así, la imagen de un trastorno como algo terrorífico, ¿sí? O como algo estigmatizante. Y quisiera brindarles a ustedes una perspectiva de trastorno eh, que creo que puede ayudar bastante. Entonces, les invito a que se imaginen un río, ¿sí? Eh, Ese río que fluye, ¿sí? Que tiene un lugar en donde inicia, ¿sí? Como también tiene un lugar en donde cae, digamos, donde muere el río, pero que comienza el mar. Llamemos a ese río la vida o la existencia en general, ¿sí? Entonces, nacemos y finalmente hay un momento donde morimos y que ese morir tal vez sea o el final del río o tal vez sea la continuidad del agua por otros medios. Eh, Crean en lo que creamos, llámese esto Dios, llámese esto, incluso si no creen en algo, el hecho de morir ya implica una fusión con el medio ambiente o con la naturaleza por la descomposición orgánica. Dentro de ese fluir del río, digámoslo así, hay torbellinos hay tal vez rocas, hay tal vez ramas, hay tal vez espacios en donde fluye con más rapidez, espacios donde fluye con menor rapidez,
menos fluido, más fluido, donde se desborda. Y básicamente eso es el proceso de fluir de la existencia. Como bien les digo, en esos remolinos, en esos espacios donde no hay mucho fluir, en esos espacios donde se desborda, o tal vez en donde hay muchas piedras, encontramos lo que se llama trastorno. Entonces, de algún modo, el trastorno es un momento, un lugar en específico dentro de ese río de la vida o ese río de la existencia, en donde hay anudamientos, en donde hay fijaciones, como por ejemplo un remolino en donde circulamos y circulamos y parece que no vemos salida, pero que a pesar de esos remolinos, de esas piedras o desbordes de partes del río, el río sigue fluyendo, la persona sigue existiendo. Solo que tal vez gran parte de esa agua o esa energía que se invertiría de otro modo en existir, en seguir el fluir del río, se concentra más bien en esas piedras o se concentra más bien en ese torbellino. ¿Sí? Eso es un trastorno. Algo que a pesar de que continuamos existiendo, digamos que nos limita de algún modo en nuestro potencial y en nuestra capacidad para fluir y darle continuidad a nuestra vida. Entonces, un proceso de desanudamiento o un proceso de tratamiento o como lo llamamos aquí, un proceso de transformación, consistiría en lograr que tirar esas piedras o calmar las aguas o tratar de que finalmente esos remolinos logren resolverse para que esa energía que se invierte en estos puntos de fijación logre fluir con el resto de la existencia. Entonces, sabiendo esto y determinando que es un trastorno, entonces me gustaría dar inicio, ahora sí, al tema que nos compete. Entonces, vamos a hablar del clúster C de los trastornos de la personalidad. Clúster es sinónimo de grupo, ¿ok? Entonces sería el grupo C de los trastornos de personalidad, que vamos a ver que tienen una característica o varias características que los determinan como un grupo, a diferencia de otros tipos de grupo que también vamos a tocarlos, digámoslo así, superficialmente. Bien, ¿qué es la personalidad? Como habíamos tocado también en otra sesión multifamiliar, la personalidad tiene varios componentes. Un primer componente es la herencia genética, que se llama en otro sentido temperamento. Eh, Temperamento puede ser casi como un sinónimo de temperatura. Es como si cuando naciéramos ya tuviéramos una temperatura promedio en la que nos movemos. Y esa herencia genética pues viene de generaciones anteriores. Entonces hay personas que desde el inicio, desde que nacen, pues ya son bastante melancólicos tal vez, o personas que son muy sociables, o personas que son muy coléricas, o personas que, en fin, suelen ser más retraídas, etcétera, etcétera. Hay otro componente, los aprendizajes de la familia y el entorno. Y si ustedes ven, tanto la herencia genética como los aprendizajes de la familia y el entorno social, escuela, barrio, lugar de residencia, se conectan. Entonces es una interacción entre esa herencia genética y esos aprendizajes del medio. Y finalmente tenemos las funciones del yo. Las funciones del yo, ¿qué son? Llámese todos aquellos procesos cognitivos, psicológicos, todas las funciones que, por un lado, las llevamos de forma innata, es decir, de nuestra genética, por otro lado, se desarrollan a partir de la estimulación de la familia y del entorno social y que nos permiten relacionarnos con la realidad, nos permiten sentir que soy yo y además relacionarnos con el mundo externo. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, una de ellas, por ejemplo, el sentimiento de ser yo, la identidad. Otro, la capacidad para comprender las emociones y sentimientos del otro. Esa es una función del yo. La conciencia moral, es decir, la capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eh, Hay otras funciones, por ejemplo, la voluntad.
la capacidad para tomar decisiones. Entonces, todo esto en su conjunto, es decir, la manera como estos engranajes, llamémoslos así, funcionan en su conjunto, es la personalidad. Entonces, hablamos de algo complejo, ¿sí? Que implica varios aspectos. Entonces, ya sabiendo qué es la personalidad, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo hablamos de un trastorno de la personalidad? Lógicamente, cuando hablamos de trastornos de personalidad, hablaríamos de que existe hasta cierto punto algunos anulamientos en términos de, ya sea la interacción que hay entre la herencia genética, las funciones del yo, los aprendizajes de la familia, relacionándolo con la metáfora, por ejemplo, que estábamos hablando ahorita. Tal vez no es algo en específico, es decir, tal vez no es un remolino, tal vez no es una piedra, sino que tal vez es un conjunto de cosas en la manera como es el río, en tal vez su tierra, la calidad de la tierra, tal vez el ambiente en el que se mueve el río, tal vez cosas más complejas que hacen que el río se anude o no fluya con todo el potencial que tiene. ¿Qué caracteriza pues a un trastorno de la personalidad? Creo que existen dificultades para adaptarse a varios contextos, no solamente en la casa, también en la escuela, también en el trabajo, también con los amigos, también con los compañeros o con la gente que apenas conoce, ¿sí? Se notan cierto tipo de dificultades, así como por ejemplo la imagen es muy diciente, ese peoncito negro o la oveja negra, ¿sí? Que no logra estar con las demás personas, ¿sí? Problemas interpersonales en diferentes contextos. Y es particular de cierto tipo de trastorno de personalidad, tal vez no en el C como tal, pero sí en trastorno de personalidad del clúster A o del B. Es común que sean las demás personas, es decir, la familia, los amigos, los primeros en notar de que hay cierto tipo de problemas y dificultades porque la persona suele tener conflicto en cada una de ellas. Finalmente, existe un malestar subjetivo. No en todos los trastornos de personalidad, ¿cierto? Existe esto de sentir un malestar interno que no se logra identificar muy bien qué es o no se logra poner en palabras. En cierto tipo de trastorno de personalidad, esto no está. La persona se siente muy bien consigo mismo y más bien el problema lo ve en los demás, ¿sí? En los problemas interpersonales que tienen. Pero sí, en el clúster C, por ejemplo, podemos observar este tipo de malestar subjetivo, ¿sí? Donde la persona no se siente bien, ya sea consigo o con algo de su interior, pero que no sabe poner en palabras o definir. Este es el manual de diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, es el DSM-5. Allí está toda la información que les estoy diciendo, de lo que les estoy hablando. Y de aquí muchos de los criterios de los que también les voy a hablar nos sirven a nosotros como forma de hacer diagnóstico. Entonces, esta es nuestra base y nuestro fundamento para realizar los diagnósticos que hacemos. Les explico brevemente en qué consiste el manual. Es un manual que realizaron allá en Estados Unidos. Eh, Básicamente lo que hicieron es reunir cuáles son los síntomas más comunes por cada uno de los tipos de trastorno. Entonces, hicieron como una estadística en donde dijeron, para determinado tipo de trastorno, estos son los síntomas más comunes que presenta cada uno. Entonces, en ese sentido, vamos a ver los síntomas más comunes en el grupo C. Además del grupo C, como bien les dije, existe el grupo A, que tiene tres tipos de trastorno de la personalidad. El trastorno paranoide, el trastorno esquizoide y el trastorno esquizotípico de la personalidad. El clúster B tiene el trastorno antisocial de la personalidad, el borderline o límite, el histriónico y el narcisista. Y en el grupo C tenemos el trastorno evitativo o evasivo de la personalidad, el trastorno dependiente y el trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Entonces,
¿Qué caracteriza al clúster C o qué caracteriza al grupo C de personalidad? Hay tres criterios que nos hablan de este grupo. En primer lugar, todos los trastornos que están en este grupo suelen tener un gran temor, rigidez o ansiedad en diferentes circunstancias. Llámese temores irracionales, es decir, temores exacerbados ante cosas, objetos o situaciones que normalmente no generarían temor, o también producir ideas, ¿cierto? O fantasías bastante exageradas o catastróficas frente a cierto tipo de circunstancias. Por ejemplo, ante una entrevista de trabajo es normal sentir temor o ansiedad por lo que pueda suceder o por lo que pueda pasar, porque es normal en los seres humanos anticiparnos ante lo que va a pasar o ante lo que va a suceder. Finalmente, esa capacidad de anticiparnos a es también una función del yo, ¿sí? De las que hablábamos ahorita. La capacidad para ver y prever el futuro nos ha ayudado bastante como especie humana a tratar de sobrevivir e incluso planear, ¿cierto?, a futuro las cosas que sucederán. La cuestión está en cuando esa anticipación o esa planeación de eso que sucederá termina por ser exorbitante y termina por generar un malestar o un sufrimiento exacerbado en la persona, ¿cierto? Ideas como, por ejemplo, todos se van a reír de mí cuando yo ingrese apenas por la puerta, eh, ese jefe me va a pegar o me va a agredir verbalmente cuando yo me ponga enfrente de la mesa de él porque yo me siento así y así, ¿sí? Esos son temores muy exacerbados ante, digamos, un evento determinado. Y rigidez, es decir, cuando tú ya intentas decirle a esta persona, mira, creo que lo que tú dices es muy exagerado, tal vez eso no suceda, es probable que esta persona caiga en conciencia de que puede ser verdad que sea exagerado, sin embargo, todavía no cambia ese sentimiento, ¿sí? El sentimiento parece seguir igual. En otras ocasiones no solamente no cambia el sentimiento, sino que la persona cree realmente que eso es lo que va a suceder. De allí la rigidez. Ya hablamos de la anticipación. El hipercontrol es una tendencia, una necesidad de que eh, examinar muy cuidadosamente todo lo que pasa en cada momento y controlar cada una de las cosas que pasan en mi ambiente y en mí mismo, con tal de evitar alguna situación vergonzosa o con tal de evitar que esas fantasías que yo tengo o esas ideas irracionales que yo tengo por mi temor se cumplan. Entonces, esta persona que tiene un temor irracional cuando va a una entrevista de trabajo, por ejemplo, eh, si logra finalmente ir a su trabajo, ¿sí? Que tal vez no lo logre, pero si lo logra hacer, eh, desde la entrada va a ser demasiado hipercontrolada con su posición, con su postura, con su lenguaje. Va a tratar de controlar cada detalle que sucede a lo largo de la entrevista con tal de evitar que esas fantasías que él tenía se cumplan, de que la gente se ría de él, de que el jefe se burle o lo insulte, aunque eso no tiene la certeza de que suceda, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene este temor, que finalmente no vaya a la entrevista de trabajo, puede suceder, como puede pasar, que esta persona desconecte, por ejemplo, todos los teléfonos o apague los celulares con tal de que no le entre una llamada de trabajo nuevamente. Esa es una forma de hipercontrol. Estoy hablando de ejemplos o casos, ¿sí? Particulares para que quede mucho más claro a qué me refiero con temor, con rigidez, con hipercontrol, anticipación. Y bueno, todo esto nos lleva a una escasa tolerancia a la incertidumbre, es decir, una escasa tolerancia a que las cosas en la vida finalmente no son certeras. Es decir, que no hay un 100% de probabilidad de que mi jefe me insulte o de que se burlen de mí
como tampoco hay un 100% de probabilidad de que eso pase o no pase, ¿sí? Y una de las verdades existenciales, como dirían los logoterapeutas, es la incertidumbre, de que no tenemos certeza de qué es lo que sucederá o qué es lo que pasará en nuestra vida. Y ciertamente hay que tratar de tolerar eso y aceptar radicalmente esa verdad. Pero tal vez la persona que presenta ese tipo de